Bueno, vamos a hablar con el doctor Eduardo Lentini, quien es neumonólogo pediatra, ex jefe de vías respiratorias del Hospital Humberto Notti, sobre las infecciones respiratorias en la infancia, en época invernal, los cuidados a los más pequeños, y esto de los mitos y leyendas que existen en torno a las precauciones y recomendaciones que debemos tener a la hora del cuidado de nuestros niños en este tipo de épocas, ¿no? Con tanto frío, cuando es un resfrío, cuando es una gripe, cuando es algo más, cómo actuar, qué hacer, y por supuesto qué mejor que dialogar con este especialista tan reconocido aquí en la provincia de Mendoza. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Bien, buenos días, ¿cómo está? Bien, muy bien. Bueno, es así, cada vez que llega el invierno, sobre todo para los más pequeños, se incrementan los cuidados, pero hay mucho mito y mucha leyenda en torno a cómo actuar en caso de infecciones respiratorias en los más pequeños. Bien, voy a hacer algunas definiciones que me permite ser muy técnico. Tenemos los microbios que se dividen en bacterias y virus. A grosso modo, esto es muy grosso. Las bacterias son sensibles a los antibióticos, los virus no. El 90 y tanto % de las infecciones de vías respiratorias de los niños y muchos de los adultos son por virus, de manera que no son sensibles a los antibióticos, aunque tenga moco en la nariz amarillo, aunque tenga fiebre. Existe una tendencia a dar antibióticos aún por algunos profesionales, no todos, cuando ven fiebre y ven moco amarillo, lo cual lo que hace es crear resistencia bacteriana inútilmente. Eso para introducir el tema. Los cuidados, básicamente los niños tienen que estar bien vacunados con el calendario nacional de vacunación. Por ejemplo, en el sarampión la deben tener lo que se llama la triple sarampión, rubiola y papera, se coloca al año a los 5 años, la antigripal se coloca todos los años porque el virus muta, y esto es la mejor defensa contra los virus, contra los cuales los antibióticos no tienen ningún efecto. Espero sus preguntas. Sí, por supuesto. Bueno, lo primero que se hace en estos casos cuando vemos al pequeño que está con fiebre, que está con mucosidad, es hacer un cultivo para primero saber si se trata de un virus o una bacteria y a partir de ahí actuar. En general no justifica el gasto, aunque la salud no es gasto, sino es salud. Pero como el 90 y tanto % de los cuadros son virósicos, no se puede recargar en ningún sistema y pasan solos con un antifebrífugo y esperando unos días aspirando el moco del niño con una perita o lo que se llama el moquimel. No se justifica que con los cientos, no sé cuántos miles de infecciones virósicas que hay en la infancia y en los adultos, hacer cultivos que son extraordinariamente caros y no tienen ningún sentido. Así que no se justifica hacer cultivos. Los cultivos se hacen cuando las infecciones se prolongan de distintas maneras, que se los puedo explicar a ustedes si usted así lo desea. Aquellos que tenemos familiares en la medicina y que son pediatras justamente, siempre nos recomiendan no tapar los cuadros, esto es automedicar. ¿Está bien lo que estoy planteando, doctor? Totalmente, mire, si usted le da un antifebrífugo cuando tiene apenas un poco de fiebre, digamos 37,2, lo que hace es tapar, inclusive evitar que los glóbulos blancos, digamos, se coman a los virus, porque el estímulo, digamos, de la poca fiebre es un estímulo para que el organismo se defienda. De manera que si usted baja la fiebre baja, lo que hace es prolongar la infección. Lo mismo es dar descongestivos o jarabe para la tos. La tos es necesaria, un poco de tos, no los ataques de tos, que ese es otro tema. La tos es necesaria para que saque las flemas del pecho. No las escupe como los adultos, pero las traga, lo cual es un mecanismo defensivo contra la infección pulmonar. Colocar gotas tampoco, gotas nasales. Las gotas nasales no se justifican, y sobre todo las que tienen imidazolina son peligrosas antes de los 2 años. Así que en la nariz, con frasquitos que vienen de solución fisiológica de 100 mililitros estéril, lo pone uno y lo aspira con una pera de enema grande, o con lo que existe en casi todas las cosas que se llama el moquimel. Con eso basta para que el niño respire bien y se amamante bien. Tema aparte son los niños que tienen ataque de tos, que tienen silbidos en el pecho, que es otro mundo de explicaciones.
Doctor, ¿cuándo tenemos que acudir a un hospital o acudir a un centro de salud? Digo esto porque estamos en un momento donde colapsa el sistema de salud por la cantidad y por la demanda que hay de la sociedad. ¿Cuándo empieza el padre a tomar la decisión de, bueno, ya llegó el momento de que al chico tenemos que llevar y atenderlo? Sí. Mire, este es un tema que se viene repitiendo de la época de mi padre allá del civil. Debería haber centros de salud de complejidad creciente, en donde en uno los reciben, se trata, digamos, la afección común. En un siguiente nivel, por ejemplo, los centros de salud que había cuando yo estaba, que tenían cierta complejidad como rayos X y laboratorio. El tema es que el sistema de salud por allí no tiene los suficientes fondos para mantener esta estructura, y hasta la patología común, los catarros, terminan saturando el NOTI, que siempre sí tiene remedio. Cuando yo estaba se veían alrededor de 700 niños por guardia, lo cual evidentemente es imposible tratar. Por lo cual se creó un consultorio de vías común, de pediatría común en el NOTI, lo cual es una aberración, porque el NOTI estaba y está para tratar patología compleja. De manera que se pagan médicos, pediatras para que atiendan en el NOTI, porque no los atienden en la periferia, por donde no tienen los medios, y así se perpetúa el mismo problema. Cuando yo estaba en el NOTI, es lo mismo ahora. Hay algunos centros de salud que son excepción, que tienen los remedios, pero la estructura de rayos al laboratorio es una cosa muy costosa, y no, hasta donde yo sé, existen muy pocos lugares de la periferia, de manera que lo que es el centro, que es el NOTI, termina absorbiendo toda la enfermedad de la periferia, lo cual satura el NOTI y se los ve rápido, y hay enfermos que se tratan masivamente, se les da antibióticos, corticoides, y se recurre a una polifarmacia porque los médicos, estoy justificando los médicos de guardia, no tienen tiempo ni para hablar con los padres por la abrumadora cantidad de consultas. Eduardo, Héctor Luna te saluda y te agradece por estos minutos. Recién Esteban en la presentación hablaba de algunos mitos, como por ejemplo, puede ser que los niños habitualmente en este estado, ¿no?, de gravidez, como vos estás explicando, se enferman más de noche, se agravan más de noche, sobre todo los fines de semana. Uno lo ve en las guardias del NOTI los fines de semana, repletas también cuando llegan las bajas temperaturas. ¿Es un mito o algo de eso hay? Por ejemplo, las toses de noche son más intensas, sobre todo aquellos lactantes o bebés o niños pequeños que tienen ataques de tos. Esto sugiere una serie de cosas como la bronquiolitis, prolegómenos de asma, etcétera. La posición horizontal produce aflujo de sangre al pulmón, sí, y se exacerba el reflejo de la tos, por lo cual las toses suelen ser más intensas de noche. Estos fenómenos, inclusive existe ahora una vacuna contra el virus respiratorio sincicial, que es el de la bronquiolitis, que tiene indicaciones muy precisas, o sea, porque es carísimo. El Estado las cubre en teoría hasta donde yo lo sé, y solo se aplican en determinados niños, y en la época invernal. Ahora, en este momento, es el momento en que los virus están, digamos, en plena evolución, y es por eso que los catarros y los niños que van a los cumpleaños, que tienen que ir a los cumpleaños para divertirse, se contagian unos a otros, y existe un pico de infecciones respiratorias en invierno, como pasa todos los años. Bien, con la automedicación obviamente estás muy en contra y no debe hacerse así, pero por ahí hay algunas mamás o papás que recurren a algún té, alguna cuestión casera para darle, digamos, si no es grave, obviamente, si la tos no es muy abundante, algún té, algo así, ¿se permite, se puede, y en qué casos? Yo no veo ningún problema, ningún té. Yo mismo tomo té porque me gusta, pero no tiene ningún efecto sanador. Bien. Lo que no hay que medicar, automedicar. Mire, yo conozco padres, no muchos, pero que automedican, o sea, piden en la farmacia algún antibiótico que se lo dan, no toda la farmacia, porque esto no es, digamos, aceptable. Sí. Le dan un antibiótico, los padres se lo dan hasta que van a consultar. Mientras tanto, esto
lo que ha hecho es crear resistencia en los virus que no son sensibles a antibióticos y surgen las bacterias resistentes que en ese caso ya no responden al antibiótico que se dio. Tampoco hay que dar jarabes para la tos, como decía recién yo, porque lo que hacen es parar la tos que es necesaria para sacar las infecciones del pulmón. Otras medicaciones fuera de solución fisiológica y aspirar la nariz y no dar antifebrífugos cuando la fiebre es poca, solo darlo cuando es arriba de 38. Estos son los consejos que hay que dar. No hay, por ejemplo, que comprar vitaminas, carísimas vitaminas en comprimido efervescente, porque basta darle fruta fresca y fruta fresca para que el niño tenga vitaminas. Así que hay un exceso de gasto en remedios inútiles de enfermedades que son en su mayoría virales y pasan solas en una semana. Doctor, ¿cómo le va? Mucho gusto. Natalia Pautazo lo saluda. Muy interesante realmente las recomendaciones que nos acaba de dar. Si hablamos de las infecciones, por ejemplo de la bronquitis, ¿cuántas son normales, si se quiere, al año? Mire, sobre todo en el primer año de vida, en donde disminuyen los anticuerpos que le pasó a la madre, 6 a 8 bronquitis o resfríos son normales. Estos no suelen durar más de una semana. Dan una fiebre inicial y a veces un moquito amarillo al principio, y en una semana se le va el moco y se le va la tos. 6 a 8 infecciones son normales y no pasa nada, no necesitan ni siquiera recurrir al médico. Por supuesto que en las primeras el pediatra las tiene que instruir y explicar lo que es normal y lo que es anormal. Cuando la fiebre se prolonga, digamos 3 o 4 días, el niño está con ataques de tos, ya más allá de una semana, tiene silbido en el pecho, o se ve agitado sin fiebre, es el momento de consultar, no ya cuando está muy agitado, sino cuando ya se nota que tiene ataques de tos o que se ve agitado con casi sin fiebre. Eso es el momento de consultar. Las madres, por supuesto, primerizas, consultan al principio y necesitan entrenamiento y explicación que se los debe dar el pediatra. Claro. Claro. Doctor, usted dijo, bueno, recién lo escuchaba, hablar de los picos, ¿no? En esta enfermedad se ve mucho, por ejemplo, en los adultos, la gripe A, gripe B, algo de COVID. En los menores, digamos, ¿cómo está la situación hoy? Yo no manejo las cifras de la provincia, pero lo que le puedo decir es que, por ejemplo, con el sarampión, existe sarampión, porque, por ejemplo, la cifra que tenemos de Buenos Aires es que solo el 20% de los niños están cubiertos, lo cual o es que no hay vacuna o es que los padres no los llaman a vacunar. La vacuna de la gripe se debe poner todos los años, porque el virus muta. O sea que yo mismo estoy vacunado ahora. El virus muta y el COVID también muta, o sea que hay una discusión respecto al COVID sobre las múltiples vacunas o no, pero ese es otro tema más complicado. En definitiva, los niños deben estar vacunados según el esquema nacional de vacunación, que es lo mejor que existe para prevenir las infecciones. Bien, doctor, sinceramente es un placer poder dialogar con usted y ante esta requisitoria, por supuesto, poder charlar de algo tan importante que es el cuidado de los más chicos, ¿no? En época invernal, donde estas enfermedades son mucho más comunes, habituales, qué mejor que la aclaración, ante la desesperación de los padres que muchas veces actúan porque se desesperan a ver a los chicos en esos estados así gripales y a veces mucho más complicados y no saben cómo actuar. Agradecerle por el tiempo y las recomendaciones del caso. Primero, siempre actuar sobre la prevención, la vacunación es fundamental y después, bueno, ir siguiendo los pasos y no tapar los cuadros, como suele decirse en este tipo de casos, con la automedicación. Muy bien, gracias a ustedes por la oportunidad de difundir algo de lo muchísimo que hay para hablar de las infecciones. Seguramente lo vamos a molestar en otras oportunidades. A su disposición. Muchísimas gracias. Gracias. El doctor Eduardo Lentini, neumonólogo pediatra, ex jefe de vías respiratorias del Hospital Humberto Notti. Importante esto que siempre venimos manifestando nosotros, que es el tema de las campañas de vacunación, respetar los calendarios y sobre todo a sectores tan particulares, ¿no? Siempre hablamos de los más pequeños y del adulto mayor. En el medio estamos nosotros, pero más allá de eso, siempre seguir la recomendación de los especialistas
Y Totalmente. tratar de no, uno entiende la desesperación del padre. Sí, Le voy a dar total. una medicación para que bueno, eso tapa el cuadro. Aquellos que tenemos familiares en la medicina siempre nos dicen lo mismo. Entendemos que es difícil cuando tiene fiebre, sí, bajarle con algún paracetamol la fiebre, pero nada más. No tapar el cuadro con medicación, porque la verdad, más allá de que es cara, después le complicás el cuadro al médico cuando te ve a la criatura. Entonces, bueno, en estos casos, con niños que son tan vulnerables y en épocas invernales, donde hay tanto bicho dando vuelta, lo mejor es la vacunación, esperar la maduración, por supuesto, en este caso de los resfríos, de las gripes, y después sí actuar en caso de ser necesario, yendo a algún nosocomio, ¿no? Y además lo que dijo también, ¿no? Esto de agregar las frutas naturales. Tal cual, no hacer inversiones innecesarias en este tipo de cápsulas o de efervescentes que se pueden compensar tranquilamente Con la con frutas y comida. verduras estacionales, ¿no? Así es. Primera mañana. Invierno en Mendoza. Estás En Nacional Libertador. Nacional Libertador. Tu radio.